José Hola, Luis ¿qué tal? Ferreras, primero. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias porque le avisé hoy que quería hablar con él y me dijo que sí porque es un gran amigo, que es muy más buena persona de lo que yo merezco y porque es un economista muy serio que ya hemos entrevistado aquí en el canal y me parecía indicado tener un economista para abordar este problema. Decíamos, y por resumir, se habla mucho de la libertad económica y se utilizan, yo he visto dos espacios, dos índices de libertad económica, el de la Fundación Heritage, que es muy conservadora en lo económico, y el del Instituto Fraser, que también es tremendamente conservador. Pero eh, se atribuyen una serie de beneficios a la libertad económica que van a que el índice de desarrollo humano más alto se obtiene gracias a la libertad económica. Luego vamos a entrar en eso, pero lo principal es esto. Estuve viendo los parámetros de libertad económica que teóricamente utilizan para hacer este índice. Algunos de ellos me parecen tan enormemente subjetivos que me extraña que se puedan tomar en serio. Y otros no me parece que tengan nada que ver. Por ejemplo, el tamaño del Estado. Los dos índices utilizan el tamaño del Estado como un índice de libertad económica, como si la sola existencia de un Estado fuerte implicara que no tienes libertad económica, cosa que no me parece que se tenga que seguir forzosamente. ¿De dónde salen estos índices, José Luis? A ver. Pues ya lo has dicho tú, hay un par de asociaciones, no puede haber más, que desarrollan estos índices. A ver, yo lo primero que diría es sobre estos índices y cualquier otro tipo de índices que podamos elaborar para medir la producción económica, el PIB, el PNB, cualquiera de esas, las versiones del Producto Nacional o Interno Brutos, o la desigualdad o lo que sea, hay que tener en cuenta que es un índice que está midiendo una dimensión, está queriendo reducir una realidad compleja a una dimensión. Y eso siempre, siempre, el 100% de las veces va a implicar que el índice va a tener sus curiosidades, sus paradojas, su sitio donde no funciona bien. ¿Vale? Entonces, para eso, en general, pues tenemos distintos tipos de índice de desigualdad, por ejemplo, para complementar unos con otros. Tenemos distintos índices para medir el desempleo, para complementar unos con otros y tener una idea más precisa de cómo son las cosas. Tenemos, bueno, también sobre libertad económica, ¿qué tenemos? Tenemos dos, nada más. Bueno, pues vale, pues vamos a verlos. Y tendrán sus curiosidades también. Pero luego hay más allá, porque si miramos la desigualdad, por ejemplo, y vemos que todos los índices van a decir que pues, va a tener dos criterios por los cuales la desigualdad aumenta o disminuye. Por ejemplo, si disminuye la varianza de las rentas dentro de un país, pues deberá disminuir la desigualdad. Bueno, pero ¿y si resulta que la desigualdad se ha disminuido porque todo el mundo es paupérrimo? Lo que pasa ¿No? con el El índice índice de Gini. desigualdad, Gini. qué bueno, este país, esta sociedad es muy igualitaria, Sí. sí, pero de una manera que no nos gusta, que no queremos, no queremos que la igualdad sea por esa razón. O sea, podemos decir, mira, ceteris paribus, esta cosa que a veces decimos los economistas, no siempre, como nos acusan, a veces decimos, porque viene a cuenta para hacer este tipo de ejercicios mentales. Sí, muchas cosas, y más o menos el resto de cosas están igual, y el nivel de renta, de prosperidad que uno ve en la sociedad, y una es más igualitaria que la otra, pues hay gente a la que puede decir, mira, pues es más igualitaria, y esto a mí me gusta, que sea más igualitaria. Pues ya está bien. Pero, como digo, si la igualdad se debe a razones que no se dan en el ceteris paribus, porque hay circunstancias que hacen que sea igual por las malas razones, pues no queremos eso. Les va a pasar lo mismo al índice de libertad, le va a pasar lo mismo. El, estos índices de libertad económica, a ver, yo tengo menos prevenciones que las que tienes tú sobre lo que están midiendo, pero por lo que te voy a explicar. No porque me parezca que
haya que hacer caso de que cuanta más libertad económica midan estos índices, estamos mejor en algún sentido. No, estamos midiendo más libertad económica en el sentido que la miden. Y esto, bueno, será interesante saberlo para lo que sea. Pero si la libertad económica, por ejemplo, se da porque hay la ley de la selva, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, pero hay la ley de la selva, oye, pues vale, somos muy libres, pero igual estamos viendo que cada uno puede hacer lo que quiera, pero igual no estamos en la sociedad que quisiéramos vivir, ¿no? A ver, aquí, Por otra parte, hay... Sí, no, no, sí, acaba, acaba, dime, acaba. dime, porque si no vas a poder lo que te iba a decir. No, pero es que estoy viendo los elementos que se utilizan para medir esta presunta libertad económica y por ejemplo está la libertad laboral. La libertad laboral no sé cómo la miden. Habitualmente cuando vas con los neoliberales, con la gente de la CFR, te dicen que la libertad laboral es que yo me contrato en plan de iguales con la empresa, desconociendo la diferencia de poder que hay, y me pueden echar en cualquier momento. Es lo que se llama el employment at will, en el empleo a voluntad en los Estados Unidos. Y eso es lo que te venden como un elemento clave de la libertad económica en sus discursos. Pero luego cuando van a Dinamarca, se dan cuenta de que los sindicatos tienen una potencia extraordinaria, tanta que en Dinamarca no hay necesidad de un salario mínimo porque las negociaciones de los contratos colectivos son muy favorables a los trabajadores. Y eso no es libertad económica, pero te lo venden como si lo fueran. Es decir, que lo que están diciendo en sus índices y lo que te venden en el discurso de la CFR o del neoliberalismo son como dos animales distintos, aunque tengan el mismo nombre, ¿no? Claro, pero es por esto, porque estamos midiendo solo una cosa. De hecho, incluso es imposible medir la libertad. De hecho, la desigualdad es fácil. Una vez que defines de qué tipo de desigualdad hablas, por ejemplo, de ingresos, es fácil medirla y es objetivable, porque es hacer ves la distribución de salarios y calculas el índice de desigualdad y ya está. Y estás midiendo la desigualdad. Pero en la libertad va a ser más difícil, porque la libertad es de cada uno, ¿no? La desigualdad es total, es Uh -huh. una medida global. La libertad es de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? A ver, por ejemplo, yo en la sociedad de la ley de la selva, si yo digo, no, aquí no hay leyes, cada uno hace lo que le da la gana, ¿somos muy libres? Pues bueno, en un sentido, pues puedes decir, sí, mira, 100% libres, no hay leyes que nos corrijan, que nos digan lo que hacer. Pero por otra parte, pues igual no somos, estamos muy coaccionados en lo que podemos hacer, porque si voy por una calle, por un sitio, cualquiera me puede matar o agredir o robarme, porque no hay leyes. Entonces yo puedo estar dispuesto a renunciar a parte de mi libertad de matar a cualquiera, a cambio de que los demás también estén coaccionados y no puedan matarme o robarme a mí. Entonces, ¿cómo medimos esto? ¿Esto aumenta o disminuye la libertad? Uh -huh. Pues bueno, alguien diría, bueno, si esto es un pacto social y al que nos hemos adscrito todos libremente, pues será porque si nos hemos adscrito, pues queremos la libertad. O no, o igual lo que queremos es la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo? No es fácil hacerlo. Entonces, yo voy a ser un poco permisivo con estos índices de libertad a cambio de que no me hagan decir lo que no dicen, que no me hagan decir que estamos ganando en términos absolutos, todos libertad. No estamos midiendo pues, que hay menos coacciones legales, por ejemplo. Igual hay más coacciones de quien tenga poder, de las mafias, de poder, quien tenga poder de mercado, lo que sea, y esto no lo miden. Pues oye, pues mal. Entonces es incompleto. Entonces vamos a hacer el caso preciso y justo a este índice y no más del que me está diciendo. Ahora, está Entonces, cuando, esta, perdón, ¿sí? es que está cuando nos Sí, lo sí, dime. relacionan y te voy a poner esto un segundo. Está cuando lo relacionan con el desarrollo humano y cuando lo ves no es cierto, por lo menos no parece ser cierto.
Eh, tenemos aquí, perdón que te corte un segundo, tenemos aquí los Sí, sí, sí. países con mayor libertad del Heritage, del Fresher Institute y el índice de desarrollo humano más reciente. Y es muy curioso porque es un debatidillo donde al final solo 3 países aparecen en los 3 lugares: Irlanda, Suiza y Dinamarca. Son los únicos 3 que aparecen en los tres índices o en los 3 categorías. Porque lo que se nos ha dicho es que el índice de libertad económica es automáticamente bueno, genera bienestar social. Yo siempre he sostenido que si el capitalismo es muy bueno generando riqueza, la socialdemocracia es indispensable para distribuirla, porque si no, tiende a concentrarse siempre en unas pocas manos. Es decir, que no es lo mismo generar riqueza, ser libre de generarla, que tener una organización social que permita que esa riqueza no se concentre injusta o ilegítimamente en muy pocas manos. Completamente. Sí, esto es perfectamente factible, tener la posición que tienes tú. Pero claro, esto es una opción ideológica que puedo simpatizar más o menos, pero es cierto que medir solo una variable te hace, yo llamo esto la tiranía de estas variables, de la desigualdad, de la libertad, de la producción. O sea, si tú mides solo una cosa y si tu ideología está empeñada en solo una cosa, pues vas a sentir la tiranía de este índice. Si te gusta, si dices, no, yo la igualdad es lo que más me importa en la vida y pasa a ser casi lo único en política económica, pues vas a acabar aceptando cosas inasumibles. Pero pasa que es muy fácil, es muy bonito, porque tú tienes un índice que mide la desigualdad y ya te ha resuelto todos tus problemas ideológicos, ya está todo resuelto. Más igualdad, no importa cómo sea, mejor. Hablas del índice Ya Gini, por está. supuesto. Es muy cómodo, es muy fácil, es bien claro, te permite no pensar en más cosas, en lo complicada que es la vida y es muy satisfactorio. Y lo mismo esta gente que tiene este índice de igualdad, de libertad, lo mismo. Mira, yo voy a medir la libertad con este índice, con este no, este otro, vale, bien, va a dar casi lo mismo. Y ya está, y ya está. Y como lo que me gusta es la libertad, como si a los demás no nos gustara, como lo que le gusta es la libertad, voy a valorar todo de acuerdo con la tiranía de este índice, de la libertad. Y la seguridad, nada. ¿Para qué? De la igualdad, ¿para qué? Si lo que importa es la libertad y lo demás se dará por añadidura. Bueno, esa es la parte en la que no se colige. Es Claro. cierto que habrá una correlación entre más libertad y prosperidad, porque, bueno, porque la libertad es cierto, pero hay cosas en las que más libertad implica más libertad de algunos contra otros. Y Ese esto es el no lo miran punto. claramente los índices. Hombre, a ver, se curan un poco en salud diciendo, a ver, hay una ley, hay un respeto a la ley, hay un saber a qué atenerse, hay una seguridad jurídica, y esto, al medir esto, corrigen un poco por estos problemas, pero como tú te has dado cuenta, no completamente. Es decir, si yo quiero evaluar cuán próspera, cuán habitable, cuánto bienestar hay una sociedad, entonces no puedo fijarme en un índice por mucho que esté midiendo una cosa muy bonita como es la libertad económica o la desigualdad o el Producto Interior Bruto o lo que sea, cualquier índice que sea. Tengo que tener una visión de conjunto y entonces ver. Y sobre causalidades, ¿es la libertad económica medida por este índice causa la prosperidad? Pues vamos a ver, porque igual en parte, igual una parte, igual no toda, cuando se pasa, cuando da demasiado poco poder en su libertad a los débiles y cuando da mucho a los fuertes, pues esto hay que valorarlo. Pero claro, pero esto es complicado. Valorar es ponderar cosas, es cuánto estoy dispuesto a sacrificar un poco de mi libertad para que si los demás también sacrifican la suya, para poder ser todos más libres, porque estamos menos expuestos a toda suerte de problemas, como con la pandemia, con la inmunización. ¿Yo soy libre de ponerme la vacuna o no? Bueno, pues un índice de libertad, pues más libertad si somos libres de ponernos o no la vacuna.
Pero es que si hay gente contaminada, infectada por un virus virulento y potencialmente mortal, pues el que haya gente que no se vacune coarta mi libertad para andar Claro. por ahí. Estoy expuesto al poder de ellos. Tienen un poder excesivo. Si ellos van por la calle, bueno, la calle igual no, porque hemos visto que este virus, estamos pensando en la pandemia, no es bueno, lo que sea. Pero si entran en un transporte público, entran en una sala, pues yo ya no puedo estar. Es esa persona la que tiene la prerrogativa de usar el espacio público por esa Así es. libertad, y me ha cortado a mí. No, tú eres libre de entrar en ese espacio público. No, vaya, pues no es verdad. Su libertad de exponerme a una sustancia letal, igual no quiero, igual soy más libre si puedes acceder a espacios públicos sin ese peligro. Bueno, pues entonces si nos dimos la libertad de manera de hacer lo que queramos, pues vamos a tener estos problemas, seguro. Entonces estos índices ¿podemos hacer un índice mejor que el que hacen estos? Pues no lo sé, yo no me lo he pensado, la verdad. Bueno, José Luis, muchísimas Pero gracias. igual no haga falta si complementamos estos índices de Pues quizás lo libertad preocupante económica. es el uso ideológico que se hace de ellos, ¿no? La justificación de una serie de cosas que te digo, que se venden además ciertas ideas que no están dentro de este índice y que se hace una utilización, pero que tú como economista lo vives constantemente, la utilización ideológica de la economía, no como una herramienta útil, sino como arma contundente, ¿no? Desgraciadamente es así. Sí, hay gente que primero tiene la solución y luego se busca cómo justificarla. Así es. Pero esto nos pasa, imagino que en más cosas, pero especialmente pues, en economía pasa por lo, por lo, por lo de comprometido que es cualquier decisión económica, obviamente. En Eso, fin, José pues Luis. sí, a ver, hay gente que está presa cuando hablaba de Keynes, de que la gente estaba presa de economistas muertos. Bueno, Sí, y hoy en día hay gente presa de Keynes que está muerto, por también. otra parte. Bueno, pues es un poco esto. Es decir, mira, a ver, hubo hace 150, 80 los austriacos, 150 los marxistas, otros. O sea, hay alguien piensa que alguien que pensó sobre economía hace 80, 150 años, ya está, ya encontró la gran parte del diagnóstico, de la solución o de cómo hacer las cosas bien. Pues no es verdad, ¿no? Tenía muy poquitos datos a su disposición, Uh había -huh. poca análisis empírico, había mucha especulación, había poca formalización para saber la coherencia de las propias ideas. Y bueno, pues cuando se ha ido desarrollando esto, pues hemos encontrado que estos economistas muertos, ¿vale? Tuvieron intuiciones, alguna buena, alguna mala, pero no desarrollaron un corpus que podamos decir que es coherente, con rigor. No lo hizo ni Marx, ni lo hizo Hayek, ni lo hizo el propio Keynes. Uh -huh. Entonces, ahora tenemos mejores herramientas en matemáticas cuantitativas, econométricas, estadísticas, de Big Data, lo que sea, para ver cómo son las cosas y vemos que es imposible que nadie antes de esto haya podido dar con ninguna solución a los problemas. Ha habido gente con muchas buenas intuiciones. Adam Smith, la idea de que los mercados, que no es por la generosidad del panadero y del carnicero que tenemos pan, bueno, eso es una buena intuición. Entonces, la competencia toma bastante bien la, la, la codicia humana, pero no del todo. Entonces, y no supimos en qué condiciones sí, en qué condiciones no, hasta que desarrollamos muchas cosas mucho después de Adam Smith. Uh -huh. Adam Smith también tenía intuiciones de cuándo sí, cuándo no, hay que decirlo. Marx tuvo intuiciones como de que mira la economía, no mires a quién se casa, a qué rey se casa con cuál, mira la economía subyacente para entender mejor algunos procesos históricos. Oh, muy bien, pero las cosas que él llegó a diagnosticar haciendo esto, pues muchas de ellas en lo económico. No voy a meterme en la En lo político. sociología, que yo no lo sé, en la historia, que yo no me la sé, pero en economía, sus diagnósticos, pues erró. Pues el modelo que intentó hacer, que no lo llevó a hacer, el capital no está completo, no está hecho, no está finalizado. Está chapuceramente finalizado por Engels, porque Marx no lo quiso finalizar. Yo creo
y crees. La creencia es que, no se- que él sabía que no, estaba, que no era coherente, no había manera de cerrarlo bien. Bueno, en cualquier caso, el capital no es un buen diagnóstico de cómo funciona el capitalismo ni la economía en general, y desde luego no es propuesta de nada, porque no hay ninguna propuesta. Bueno, pues lo mismo también, si pasas a von Mises, a los austríacos, a los del Instituto Cano, de ¿no? Los austríacos patrios, que Sí, aquí hay políticos que van y les hacen caso. Bueno, pues esto es también, alguien puede pensar que hace 60, 80, ya no sé cuántos han pasado, a medida que uno se hace mayor, resulta que cosas que uno cuando de pequeño decía, de joven decía, eso fue hace 50 años, luego no, es que fue hace 150, ¿sabes? Qué ignorante eres, que no sabías que fue hace, no, es que no llevo la cuenta de no todos los llevo la años que cuenta de pasan. tanto. Bueno, pues eso, alguien puede pensar que von Mises o Hayek ya lo sabían todo, casi todo de los ciclos económicos, pues no, sabían muy poco y de hecho sus ideas pues no caben en ningún modelo formal que sea mínimamente coherente. Y lo mismo pues con esta idea de que la libertad económica lo es todo, casi todo, pues oye, pues no sé, a ver, tener mercados libres es una buena manera de tener mercados competitivos. Pero lo que Sí, queremos en economía, lo que nos dice son los mercados competitivos son los que funcionan bien. Si son libres es una buena manera de que sean competitivos, pero no es una relación uno a uno. O sea, es porque la libertad depende también del poder, de que el poder del mercado está limitado. Pero no, es que si hay gente que tiene poder de mercado, entonces otros entrarán porque será apetecible. Oye, pero hay tal cosa como mafias, hay tal cosa como barreras de entrada, hay tal cosa como corrupción. Entonces, vale, está bien, da libertad de entrada, lo que sea, de competición, me parece estupendo, pero esto no te impide legislar para cuando primero esto no acabas de poder hacerlo de todo bien y, y segundo eh, pues para eliminar algunas libertades excesivas de gente que tiene demasiado poder, de los monopolios. No puedes decir, como tú decías, no puede haber monopolios, oligopolios, porque ya el mercado ya con el tiempo dejará de haberlo. O no lo sabes, eso no está formalmente demostrado. Hay una tendencia, pero puede pasar mucho tiempo o puede no llegar nunca. claro, claro, claro. Entonces es limitar la libertad. No, es que tú eres monopolista, pero voy a limitar tu acción. No solamente dejando que entres si alguien quiere, pero sino limitando el tipo de cosas que puedes hacer, Sí, porque si no vas a tener un libertad, poder excesivo sobre el resto de la población. libertad, cuántas esclavitudes se hacen en tu nombre. José Luis, mil gracias de verdad por Pues tu tiempo y que no será la última vez que te nada, voy a dar lata, porque luego que me preguntan cosas sobre economía y yo soy un pobre venadito, yo soy un aquí triste a tu disposición comunicador, siempre. pero muchas gracias, Nada, pues cuando quieras. muchas gracias, venga.